Podemos decir que Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Nosotros, la verdad, no merecemos nada. De acuerdo a la Biblia dice que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? Pues castigo, disciplina. Pero sin embargo Dios, Él nos da bendiciones todos los días. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que con el tiempo nos llega a corregir. ¿A cuántos, como siendo hijos de pequeños, a cuántos nos encantaba que nuestros padres nos corrigieran? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Nadie. Y ante la educación que se daba en mis años, tengo ya 61 años, pero en mis tiempos de niñez, allá la educación era una chancla, que si, vas a correr, corre, sí, vas a correr, pero un día vas a llegar a la casa, y cuando llegues, como la chancla. Esa era la buena educación, y por eso en esos tiempos crecimos guapos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Crecimos obedientes, honrando a nuestros padres. Y Dios tiene misericordia y Él nos deja que nos vayamos. Pero dice que Él cuando nos trae con cuerdas de amor. Ahora la corrección, la disciplina ante Dios lo hace por amor. No lo hace por coraje, lo hace por amor. Oramos, Padre, que esa gracia, ese amor que viene de ti, que día a día nos bendice sin merecer, Señor, la bendición de lo alto. Mas sin embargo, tú siempre estás ahí, Señor. Y muchas veces nos das cuerdas, como aquel pescador experto. Y cuando tira el anzuelo, pica, muerde el pez, no lo jala de inmediato, sino que una vez trabado, le da cuerda. Y el pez se va al fondo jalando la cuerda, pero llegará el momento en que el pez estará cansado y solamente con un jalón despacio que el pescador experto da, lo saca a la orilla. Así tú haces con nosotros, Señor. Nos das el tiempo que salgamos, que vayamos y que hagamos lo que más querramos hacer. Pero va a llegar el momento, Señor, por medio de lo que tú puedas usar, nos vas a traer con esas cuerdas de amor, porque realmente tú nos amas. Te doy gracias porque tú nos bendices cada día. Yo te ruego que en esta noche, Señor, la palabra que se ha preparado con tiempo esté llegando a los corazones, que el Espíritu Santo la lleve del oído al corazón y encarne la palabra, Señor, y levanta al desanimado en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El propósito en esta noche es recordarnos de la importancia de adorar a Dios con una actitud de gratitud y alabanza a Él, porque Él es digno de ser honrado y de ser glorificado. Hoy voy a finalizar la serie que hemos venido hablando desde hace ya, vamos para 2 meses, 3 meses, los beneficios. Y hemos hablado los beneficios de la oración, los beneficios de comer la palabra de Dios, los beneficios de la perseverancia. Y por último, hoy, y terminamos con esta serie, le puse por nombre los beneficios de congregarnos. Repita conmigo: los beneficios de congregarnos. Gloria a Dios. ¿Sabe usted, conoce usted los beneficios que tenemos como miembros de la iglesia de Cristo y como miembro de una iglesia local? ¿Sabe usted los beneficios? Cada día debemos reconocer
la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace en nosotros lo que Él le place. Y dice el salmista, y hace una invitación, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Pero muchas veces escuchamos como la palabra atrios, como aposentos, pero en sí, ¿qué es lo que está hablando cuando dice que entremos entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza? ¿Qué son esos atrios con alabanzas? El contexto dice que los atrios son aquellos, o eran esos espacios que se encontraban en el templo de Jerusalén y que se referían a la presencia de Dios, y que uno de ellos, en el templo, dice, estaba el atrio para los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y en ese lugar, dentro del templo, pero en ese lugar, en esa esquina, en ese atrio, dice que ellos podían adorar a Dios, donde ellos podían entrar sin importar su cultura, lengua o religión. Es decir, que en cada espacio donde ellos estaban, la presencia de Dios está allí con ellos. Por lo tanto, hoy podemos decir igual. Cada uno de nosotros está en una silla que es un atrio. Y en esa silla, en ese atrio donde estamos adorándole al Señor, ¿sabes qué? La presencia de Dios está ahí para que usted le alabe, para que usted le glorifique. Entonces, vemos la importancia, ¿verdad?, de congregarnos. Y el escritor de este salmo está exhortando, está animando a los creyentes a entrar en la presencia de Dios, pero que lo hagan con una actitud de gratitud y de alabanza. Se trata de una invitación a que vengamos a adorar a Dios, pero que lo hagamos con todo el corazón y con esa actitud de humildad y sobre todo de reverencia. ¿Cuáles son los beneficios de congregarnos y no dejar de hacerlo como muchos tienen por costumbres? ¿Qué dice la Biblia? Aquí es importante lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso. Lo que yo pienso, eso no sirve. Lo hacemos a un lado. Aquí lo que importa es lo que la Biblia dice. Y la Biblia enfatiza la importancia de que como creyentes debemos de congregarnos. ¿Para qué? Para adorar a Dios y aprender y servir a Dios juntos. Usted sabe o debe saber que el congregarnos nos trae grandes beneficios, primeramente espirituales. Primer beneficio: el congregarnos, aprendemos a adorar a Dios y a alabarle. Y la Biblia dice que en la congregación es el lugar donde podemos adorar y alabar a Dios juntos como pueblo, donde podemos entrar por sus puertas con acción de gracias, donde bendecimos su nombre y expresamos nuestra admiración por medio de la adoración a Dios. Todo cántico, toda ofrenda que usted trae a este lugar, escuche esto, la traemos porque sabemos que de Dios es todo. Y expresamos nuestra admiración a Dios en venir y congregarnos y adorarle y dar para la obra de Dios, para que el evangelio se siga predicando. ¿Sabía usted que para comprar computadoras, cámaras, todo lo que usted ve aquí, se necesita dinero? Y toda ofrenda que usted trae aquí, hermanos, es para eso. Y gracias a la ofrenda
de adoración que usted trae para el Señor, mucha gente en otros países están escuchando el Evangelio. Tenemos amigos de España, donde nos saludan. Tenemos amigos de los Estados Unidos. Tenemos amigos de lo que es Europa, donde nos llegan notificaciones. Pastor, qué bueno por la palabra, me sirvió. Una palabra que sabía que era para mí. Gloria a Dios. Esto es en base a lo que se transmite por medio de estos aparatos. Y para esto necesitamos finanzas. Y cuando usted viene y adora a Dios, se congrega, aprende a adorar a Dios. Y que adorar a Dios no es solamente cantar. Adorar a Dios lo podemos hacer a través del servicio, servirnos unos a los otros, dar para la obra, hacer otras cosas. Aprendemos a adorar a Dios juntos. Y todos los que venimos y nos congregamos, dice que entramos por sus puertas con acción de gracias, donde bendecimos el nombre de Dios. Expresamos nuestra admiración por medio de la adoración a Él. Pero el salmista aconseja y dice que cada vez que vengamos a congregarnos, debe ser con gracia. Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20, se lee así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Luego el 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que cuando venimos a adorarle, por eso yo mencionaba en una predicación, le decíamos que cuando venimos los miércoles y los domingos, y que usamos media hora para orar, que no sea una hora de pedir a Dios, no, que sea una media hora de dar gracias, porque nos estamos congregando como pueblo y estamos entrando por sus puertas con acciones de gracias. Señor, gracias, porque mira, toda la semana me has bendecido. Señor, gracias por esto y por aquello. Señor, gracias por el problema. ¿Cómo? ¿Gracias por el problema? Sí, porque dice la Biblia que en todo tengo que darle gracias a Dios. Ahora, ¿por qué le doy gracias en los problemas? Porque en los problemas no estoy solo, Cristo está conmigo. Y le doy gracias porque Él me ayuda. Entonces, estos versículos nos exhortan a vivir una vida de adoración y gratitud hacia al Dios que te ha salvado. Cuando dice hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, se está refiriendo a la importancia de adorar al Señor a través de la música y todo lo que es la alabanza en la vida de la iglesia. Y cuando dice en el nombre del Señor Jesucristo, se está refiriendo a la autoridad y el poder de Jesucristo sobre la vida del creyente. Segundo beneficio, el de congregarnos, nos da crecimiento espiritual. Y la congregación es el lugar donde podemos aprender de la palabra de Dios y crecer en nuestra fe. ¿Sabe usted por qué muchos creyentes están con temor y piensan que el diablo los persigue? No, el diablo no te persigue. Es tu situación porque has dejado de congregarte. ¿Por qué? Porque solo ¿quién te va a animar? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos van a caer en el pozo. La congregación es el único lugar donde podemos aprender de la palabra de Dios y crecer en nuestra fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Solo, ¿quién te va a estimular?
¿Quién te va a animar? ¿El vecino? No, ese te va a desanimar. Te decía, ay, qué bueno que ya no vas a la iglesia. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Y cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. Puede ser hoy en la noche el arrebatamiento, puede ser mañana. Pero si yo estoy congregándome y yo estoy en mi comunión, en mi relación con Dios, debo estar en paz. Y Hebreos nos anima a los creyentes a considerarse unos a otros para estimularse, dice, al amor y a las buenas obras. Nos anima a mantener la unidad y la comunión, pero sobre todo enfatiza de no abandonar la congregación. ¿Qué enfatiza? A que no te alejes de la congregación, sino reunirse regularmente para exhortarse unos a otros. Hebreos anima a prepararnos para el regreso de Cristo en las nubes. Cuando dice que el día del regreso de Cristo está cerca y que por lo tanto es importante que los creyentes se preparen y se exhorten unos a otros para vivir una vida digna de Dios. Hebreos nos exhorta a vivir una vida de comunidad y unidad con otros creyentes, a estimularnos mutuamente para vivir una vida piadosa. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿qué nos enseñan estos versículos? Nos ilustra la unidad y la diversidad en la iglesia. Hay diferentes dones. Hay unos que saben tocar piano, guitarra, bajo, batería, saben cantar. ¿Usted qué sabe hacer? ¿Qué don Dios le dio? Bueno, ese don que Dios le dio, tiene usted que llevarlo a cabo. Pablo dijo a Timoteo, aviva el don. ¿Sabía que cuando Cristo lo salvó, le dio un don a usted? ¿Qué está haciendo usted con ese don? Al congregarse, usted trabaja ese don que Dios le dio y ayuda al cuerpo de Cristo. Y Pablo enfatiza y dice que cada miembro del cuerpo es importante. Usted dirá, bueno, es que yo no sé hacer nada. Bueno, no lo ha descubierto. Pero yo le aseguro, si usted se congrega continuamente y es constante y comprometido en la obra, y cuando usted empieza a servir, usted va a descubrir el don que Dios le dio. Y por eso Pablo dice que cada miembro del cuerpo es importante y que todos nos necesitamos unos a otros. La banda aquí no suena si no está el piano, no suena completo si no está el bajo, no suena completo si no está la batería, no suena completo. Como banda musical, todos somos muy importantes, hasta el del güiro, hasta el de la clave es importante, porque le da otro sabor, otro matiz, es importante. Tercer beneficio de congregarnos: apoyo y cuidado. Y en la iglesia es el lugar
donde podemos recibir apoyo y cuidado de otros creyentes. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nos habla de ser solidarios y de ser compasivos con aquellos que están pasando por dificultades. Dice: y cumplid la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Aquí se refiere a la ley del amor y la compasión. Nos habla de la responsabilidad de cuidar a los demás y de llevar sus cargas. Esto implica ser conscientes de las necesidades de los demás y estar dispuestos, ser solidarios y compasivos para ayudarlos. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor de Dios, dice la Biblia, que se demuestra por medio de la acción. El amor de Dios no solo es palabras o sentimientos, sino que se demuestra en la acción y en la disposición a sacrificar por los demás. La generosidad y la compasión. Y Juan destaca aquí la importancia de ser generosos y de ser compasivos con aquellos que tienen necesidad. Y luego dice: no cierres tu corazón a ellos. Debemos de amarlos con hecho. Juan destaca aquí en estos versículos que el amor de Dios y el amor a los hermanos está estrechamente ligado. Pero aquí surge una pregunta: ¿para quién son todos estos beneficios? ¿Para quiénes? La respuesta es la siguiente: solo para aquellos que no dejan de congregarse. Y pastor, y aquellos que no sabemos cuándo van a venir, si los trae Otis o los trae John, o no sé qué los trae, ¿no? Pero ¿para quiénes son todos estos beneficios? De acuerdo a la Biblia dice que solo son para aquellos que no dejan de congregarse. Cuarto beneficio: cuando nos congregamos, Dios nos enseña a servir en un ministerio. Y la congregación es el lugar donde podemos servir y ministrar a otros. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, mire, me gusta predicar en series. ¿Por qué? Porque no quiero que cuando un día toque un mensaje donde viene alguien y diga: seguro lo dice por mí. No, hermanos, jamás pensé que ibas a venir hoy. Esto está preparado ya de hace meses, 3 meses atrás, porque Dios así nos los indicó. Pero qué bueno que viniste, porque Dios te ama y Dios te está recordando que no es bueno que dejemos de congregarnos, porque pierdes
beneficios de Dios. Ahora, se le puede dar un ministerio a aquellos que dejan de congregarse, donde vienen un domingo y luego dejan de congregarse 3 semanas o más, y de repente vienen nuevamente. A este tipo de creyente no se le puede confiar un ministerio. ¿Por qué razón? Porque no tiene ningún compromiso con el Señor. Le da lo mismo venir o no venir, y te dejan el trabajo del Señor ahí tirado. Ahora vemos aquí la importancia de servir a los demás con los dones y habilidades que hemos recibido de Dios, y la variedad de dones y ministerio. Cada uno debe ser para servir a los demás. Dice: y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Es decir, tenemos que actuar como representantes de Dios, que cuando ministramos debemos hacerlo como si estuviéramos hablando en el nombre de Dios. O sea, mis ideas quedan a un lado, mis emociones quedan al otro lado. Vamos a ministrar de acuerdo a la palabra de Dios, porque estamos hablando en el nombre de Dios. Y el final de nuestro servicio, ¿sabes qué? No es que nos vean, que mira qué bueno. No. El final de nuestro servicio es glorificar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque este es el propósito final de nuestro servicio y ministerio. Sí, es que Dios sea glorificado. Por lo tanto, la invitación es que valores los dones, valores las habilidades que has recibido de parte de Dios. Quinto beneficio, el congregarnos. Cuidado de los necesitados. Cuando el miembro es un miembro activo para el bien, para honrar, para servir en la obra, estar al tanto de la obra de Dios, cuando ese creyente está pasando por algún problema, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Cuidar de él. La congregación debe cuidar del necesitado y demostrar la compasión de Dios hacia él, porque ha sido un miembro fiel a Dios, ha sido un miembro fiel a la congregación, que está, aunque llueva, aunque relampaguee, él está ahí, trabajando en la obra. Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Quiénes pobres? ¿Todos los pobres? No, los pobres de la iglesia. Porque en la iglesia hay cristianos que están pobres, que apenas la van pasando ahí. Pero esos cristianos que son pobres, pero son comprometidos en la obra, dice que hay que procurar con diligencia. Y como creyentes tenemos la responsabilidad de cuidar de esos hermanos pobres de la iglesia, siempre y cuando ese creyente sea responsable y que nunca falla a las reuniones de la iglesia, y que además ese creyente se esmera en trabajar en la obra del Señor. A esos hay que ayudarlos y ver por ellos. Para ellos debe haber prioridad y hacer algo para poder ayudarlos. Ahora, en el contexto de la epístola a los Gálatas, este versículo
se refiere a una reunión entre los líderes de la iglesia en Jerusalén, en la que se habló la relación entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de los gentiles. Y aquí Pablo enfatiza que la única condición que se le pidió fue que recordara a los pobres, aquellos hermanos fieles en la congregación, que estaban en las buenas y en las malas, en la persecución, pero no se desanimaban, ellos seguían. Y dice Pablo, lo cual se esforzó para hacerlo. Muy bien, esos son los beneficios. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del creyente? Primera obligación, servir a los demás. Debemos buscar oportunidades para hacer el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. ¿Y cómo es esto? Dice Gálatas 6:2, dice, ayudándonos a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Lo leí en la Biblia, Nueva Versión Viviente. Segunda obligación, participar en la vida de la iglesia. Que si la iglesia convoca para orar, venga a orar. Que si la iglesia convoca para ayunar, ayune. Si la iglesia convoca porque hay una salida misionera y hay que aportar para salir, llevar el mensaje, hágalo. Participar en la vida de la iglesia. Los creyentes deben participar activamente en la obra que es la iglesia. ¿Y cómo se empieza? Reuniéndose, asistiendo a las reuniones, compartiendo sus dones y apoyando a los demás miembros. Hebreos 10, 20, 25. Dice en la Biblia Nueva Versión Viviente, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahora, otra de las obligaciones del creyente es crecer en la fe. ¿Quién es responsable de crecer en la fe? El creyente. ¿Y cómo lo va a hacer? Decíamos, congregándose. Efesios 4, 15 y 16. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta que parecemos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que podemos crecer en la fe? Dice, hablando la verdad. Ahora, ¿a qué verdad se refiere? Se refiere a la verdad bíblica, se refiere a la verdad revelada en las Escrituras, se refiere a la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es el mensaje central de la Biblia, pero también implica la verdad en relación con la vida cristiana, es decir, la verdad de cómo vivir una vida que agrade a Dios. Ahora, para ir concluyendo, qué pena que algunos creyentes solo quieren los beneficios, pero no quieren sus obligaciones.
¿Qué fue lo que Jesús hizo con aquellos que no se comprometieron con Él? Hubo amonestación y advertencia. Mateo, vamos a leerlo. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 23, versículo 13 en adelante. Veamos cómo el Señor habla aquí y da lo siguiente, y dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué hace Jesús? Jesús critica a los fariseos y saduceos por su hipocresía en la fe. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jesús con aquellos que no se comprometieron con Él? En algunos casos, Jesús se separó de aquellos que no estaban dispuestos a seguir sus enseñanzas o que no creían en Él. Mire lo que dice Mateo 10:14. Dice:
Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué quiso decir con aquellos que no se comprometieron con él? Les dijo que habrá un juicio final. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. La Biblia enseña que Jesús es el juez de todos los hombres, y aquellos que no han creído en él serán juzgados y serán separados de Dios para siempre. Muy bien, eso es de los que rechazaron a Cristo. Pero quiero dar esta conclusión haciendo la siguiente pregunta. ¿Pero qué del creyente que solo quiere los beneficios, pero rechaza las obligaciones? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña que los creyentes deben buscar la obra de Dios y no solo los beneficios. La Biblia dice que debemos de congregarnos y debemos perseverar en la fe y usar nuestros dones, usar nuestros talentos para servir a Dios y así edificar sobre el fundamento de Jesucristo y avanzar hacia la perfección de Él. ¿Qué recibirá el creyente comprometido y fiel? Dice la Biblia que recibirá gloria y honor en la presencia de Dios. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Termino con lo siguiente. La Biblia es muy clara y enseña que los creyentes comprometidos con Dios en la obra pueden recibir galardones espirituales y materiales futuros, incluyendo coronas, recompensa eterna, vida eterna, bendiciones, protección divina, guía y dirección, y sobre todo recibirá el reino de Dios en los cielos, nuevos cielos y nueva tierra, gloria y honor. Y la pregunta ¿es usted un cristiano comprometido a la obra? Lo felicito, porque veo que muchos se esfuerzan por estar congregándose. Y de Dios usted recibirá los beneficios. Por eso, cuando usted escucha a alguien que diga, es que los hermanos, la iglesia no me apoya, tenemos que ver qué tipo de miembro es el que está diciendo esas barbaridades. Seremos, o más bien somos responsables de cuidar, de ayudar a aquellos mis hermanos que están hombro a hombro con toda la iglesia, que están a mi lado, que están al lado de usted, y que vamos juntos con luchas y con pruebas llevando la obra del Señor. Por eso, cuando de todos los miembros, hablando de este lugar, que son constantes congregándose y no vienen un día, yo y mi esposa, comunícate con los hermanos porque el domingo no los vi, porque el miércoles no los vi. No, dice que le salió un compromiso y que no tuvieron tiempo de avisar. También sí, gloria a Dios. Pero no me preocupo ya con aquellos que
tienen meses, años y no se congregan. No, de eso ya sé que no tengo por qué preocuparme. Un día Dios los va a traer. ¿Cómo? No lo sé. Pero Dios, que es sabio, Él usará cualquier medio para traernos. Y ojalá esto no le vaya a servir a alguien, porque hace un tiempo, en un sueño, Dios me habló y me dio los nombres de las personas. Y he aprendido de parte de Dios que cuando Dios te habla, tienes que anunciarlo a la iglesia. Y esa vez dije, hermanos, Dios me habló y me dio 3 nombres. Yo decía al Señor, no los voy a decir, pero Dios puso en mi corazón que yo tenía que hablarles, y para que la iglesia estuviera orando por ellos. Y di los nombres. Y yo sé que uno de ellos aceptó y él recompuso su relación, su comunión con Dios. Y Dios lo ha bendecido, hablando espiritualmente. Pero uno, le dije, el Señor me dijo que te dijera que Dios va a tratar contigo lo más donde te duele. Para esto él le causó una ofensa y decidió irse de la congregación. Ni a Dios dijo. Ni siquiera me ha hablado por teléfono para decir, pastor, mire, tiene años que se fue. Dios quiere miembros comprometidos. Dios quiere miembros activos en la obra para hacer el bien. Hace un tiempo, en una reunión de pastores, éramos como 200 pastores en la liga de pastores que estábamos y apoyábamos la ciudad de aquí. Y me pregunta un pastor, ¿y pastor, cuántos miembros tiene usted en la iglesia? No, hermano, son como unos 60, le digo. ¿Y todos activos? Le digo, hermano, todos activos. Unos para bien, otros para mal. Pero todos activos. Dice, oiga, qué bueno, dice. Digo, no, qué malo. Qué bueno para aquellos miembros activos que están ahí para apoyar, y como dice la Biblia, usando sus dones que Dios le dio. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si en esta mañana, esta noche, Dios habló a su corazón, oramos. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos permites terminar, Señor, esta serie de enseñanza que nos diste, Señor, hace ya 3 meses que empezamos a compartir, a dar. Y hoy hemos finalizado, Señor. Y yo sé que para el miércoles trae otra palabra que vas a edificar a tu pueblo. Porque nosotros creemos, Señor, que es tu Santo Espíritu, que cuando nos postramos, nos rendimos a ti, tú nos das la palabra, nos muestras la palabra, nos llevas a la palabra en el cual nosotros vamos a hablar. Señor, que el poder y la gracia de tu Santo Espíritu esté llenando nuestras vidas. Y si este mensaje, Señor, llegó hasta los rincones donde tenía que llegar, porque era necesario que alguien escuchara esta palabra, yo sé, Señor, que tú lo vas a bendecir, porque tú quieres que tus hijos seamos avivados. Y la única manera de ser avivados en la obra y avivar el don que tú nos diste cuando nos salvaste es congregándonos en la iglesia, compartiendo con nuestros hermanos
dones y habilidades que tú nos has dado, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea el honor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No estamos, Señor, en estos tiempos para otras cosas. Tú nos exhorta, nos dice que el que hable, hable conforme la palabra de Dios. Y hoy lo hemos hecho nuevamente, conforme a tu palabra, porque es tu palabra. Haciendo a un lado nuestras emociones, haciendo a un lado nuestros sentimientos, haciendo a un lado, Señor, aquello que nos ha estorbado para no madurar, para no crecer, Señor, en la fe. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Señor, a ti sea la gloria. Dale un